En los últimos días de abril de 1945, cuando el Tercer Reich se desmoronaba bajo el fuego cruzado de dos ejércitos convergentes, un grupo de ingenieros alemanes recibió una orden que no venía de ningún general ni de ningún ministerio. Venía del miedo. Destruyan los prototipos. Quemen los planos. Que no quede nada. Lo que esos hombres redujeron a cenizas en los hangares del aeródromo de Lars no era simplemente metal y cables. Era el resultado de 4 años de ingeniería secreta, de vuelos nocturnos sobre lagos congelados, de pilotos que describían sensaciones que ningún ser humano había experimentado antes en una cabina. Era un avión que, de haber llegado a producirse en masa 18 meses antes, podría haber cambiado la geometría del control aéreo sobre Europa Occidental. Se llamaba Heinkel E-162. Y su historia es una de las más extraordinarias, contradictorias y trágicas de toda la aviación militar del siglo XX. Para entender por qué el E-162 existió, hay que entender el momento exacto en que fue concebido. No como un proyecto de vanguardia nacido de la ambición tecnológica, sino como un acto de desesperación institucional. Corría el verano de 1944. La Luftwaffe, que 4 años antes había dominado los cielos de Europa con una arrogancia casi decorativa, estaba siendo diezmada. Los cazas de escolta estadounidenses, los P-51 Mustang con sus depósitos de combustible suplementarios, habían cruzado la barrera de alcance que hasta entonces había protegido a Alemania de los bombardeos de largo radio. Los B-17 Flying Fortress llegaban ahora a Berlín, a Dresde, a los centros industriales del Ruhr, sin que la Luftwaffe pudiera interceptarlos con consistencia. El Me-262, el caza a reacción que se suponía iba a ser la respuesta definitiva, existía. Volaba. Incluso había derribado aviones aliados. Pero su producción era un desastre administrativo. Hitler lo había convertido en bombardero durante meses críticos. Sus motores Yankees Humo 004 requerían materiales estratégicos escasos y una manufactura de precisión que la industria alemana, bombardeada y desorganizada, ya no podía garantizar de forma fiable. Un Me-262 necesitaba una revisión completa del motor cada 25 horas de vuelo. En una guerra donde cada hora de producción contaba, ese dato era catastrófico. El Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación del Reich, necesitaba algo diferente. Algo que pudiera construirse más rápido, con menos materiales estratégicos, por manos menos especializadas. Algo que pudiera producirse en las fábricas dispersas, los túneles ferroviarios reconvertidos y las instalaciones subterráneas donde la industria alemana había aprendido a sobrevivir bajo la lluvia de bombas aliadas. El 8 de septiembre de 1944, el ministerio emitió una especificación de emergencia. Pedía un caza a reacción monomotor capaz de alcanzar 750 km por hora, armado con cañones, construible en grandes cantidades con madera, acero ordinario y materiales no estratégicos, y que pudiera ser pilotado por pilotos con entrenamiento mínimo. La fecha límite para presentar diseños preliminares era de 30 días. 30 días para diseñar un avión de combate a reacción desde cero. Heinkel Flugzeugwerke lo hizo en 29. Ernst Heinkel era un hombre acostumbrado a las apuestas de alto riesgo. Su empresa había construido el E-178, el primer avión del mundo propulsado exclusivamente por un motor a reacción, que voló en agosto de 1939, días antes de que comenzara la guerra. Pero esa victoria técnica había sido ignorada por los burócratas de la Luftwaffe, que en aquel momento vivían en la euforia de la aviación de pistón y no veían la urgencia de la propulsión a reacción. Heinkel guardaba ese desprecio como una herida personal. Cuando llegó la especificación de septiembre de 1944, la respuesta de su equipo fue inmediata y radicalmente ambiciosa. El ingeniero jefe Karl Schwarzler lideró un grupo de diseñadores que en pocas semanas produjeron un concepto que contradecía casi todo lo que se sabía sobre diseño de cazas convencionales. El motor no iría enterrado en el fuselaje, como en el Me-262. Tampoco en la nariz. Iría montado sobre el fuselaje, en la parte superior de la espalda del avión, justo detrás de la cabina del piloto. Un solo motor BMW 003. Esta configuración tenía una lógica brutal, simplificaba el acceso para el mantenimiento, reducía la longitud del fuselaje, permitía una entrada de aire directa y limpia, y concentraba la masa central del avión de una manera que los ingenieros creían que favorecería la maniobrabilidad.
También hacía que el avión tuviera un aspecto completamente ajeno a cualquier cosa que hubiera volado antes. El diseño fue seleccionado frente a propuestas competidoras de Arado, Blohm & Bass y Focke-Wulf. El contrato fue adjudicado a Henkel el 24 de septiembre de 1944, apenas 16 días después de emitida la especificación. Y la exigencia que acompañaba ese contrato era delirante en su ambición: 1.000 unidades entregadas antes del 1 de enero de 1945. 3 meses para diseñar en detalle, fabricar y entregar 1.000 casas a reacción. Incluso dentro del contexto de la gestión caótica que caracterizaba al Reich en su fase terminal, esta cifra era una fantasía. Pero la orden llegó y los ingenieros de Henkel comenzaron a trabajar. El nombre oficial del proyecto era Henkel E-162 Salamander. Dentro de la fábrica, algunos lo llamaban simplemente Volkshager, el caza del pueblo. El nombre tenía una intención propagandística obvia, pero escondía una ironía afilada. El avión más avanzado que Alemania había intentado construir en masa sería teóricamente pilotado por jóvenes con entrenamiento mínimo, muchos de ellos reclutados de las juventudes hitlerianas. La planta de producción principal no era una instalación aeronáutica tradicional. Era la mina de sal de Mittelwerk, en las montañas Sars, el mismo complejo subterráneo donde se fabricaban los misiles V-2. Allí, bajo decenas de metros de roca, prisioneros del campo de concentración de Dora construían componentes del E-162 junto a los cohetes que aterrorizaban Londres. Esta es una de las realidades más oscuras de la historia del avión, documentada en los registros de los juicios de Nuremberg y en los archivos desclasificados del programa Overcast que los aliados ejecutaron al final de la guerra. El primer prototipo, designado E-162V1, estuvo listo para su vuelo inaugural el 6 de diciembre de 1944. El aeródromo elegido fue Eiffel, cerca de Viena, en la Austria bajo control alemán. El piloto de pruebas fue Flugkapitän Gotthard Peter. Lo que ocurrió ese día es uno de esos momentos que los historiadores de aviación citan como testimonio de la velocidad y el riesgo con que se desarrolló todo el programa. El avión despegó sin problemas. Alcanzó velocidades que en los instrumentos parecían extraordinarias. Y luego, en un viraje a baja altitud ante los observadores reunidos en la pista, el borde de ataque del ala derecha comenzó a desprenderse. El adhesivo utilizado en la estructura de madera del ala no había curado correctamente. En las prisas de la producción, este detalle crítico había pasado los controles de calidad. El ala se desintegró parcialmente. El E-162V1 entró en una espiral de la que no hubo recuperación posible. Gotthard Peter murió en el impacto. La investigación posterior reveló que el problema no era el diseño sino la ejecución. El pegamento empleado en las superficies de madera, un compuesto denominado tegofilm, requería condiciones de temperatura y humedad específicas durante el curado. En las instalaciones subterráneas y dispersas donde se fabricaban los componentes, esas condiciones no siempre se podían garantizar. El programa no se detuvo. No podía detenerse. El segundo prototipo voló días después, con modificaciones en el sistema de adhesión del ala y ajustes en los ailerons. Los vuelos subsiguientes revelaron un avión con características únicas, y en algunos aspectos, genuinamente problemáticas. El BMW 003 era un motor más pequeño y menos potente que el Humo 004, del Me-262, pero tenía la ventaja de requerir menos materiales de aleación de níquel en sus turbinas. En la práctica, producía alrededor de 800 kilogramos de empuje, suficiente para llevar el ligero fuselaje del E-162, que pesaba menos de 2 toneladas en vacío, a velocidades que en las pruebas alcanzaron los 840 km por hora a nivel del mar. Cifras que en enero de 1945 hacían que los ingenieros aliados, cuando eventualmente accedieron a los informes capturados, abrieran los ojos con una preocupación que no era del todo académica. Pero volar el E-162 no era simple. Los pilotos de prueba de Henkel describían en sus informes técnicos una aeronave con tendencias de guiñada que exigían correcciones constantes. La ubicación del motor sobre el fuselaje afectaba el centro de gravedad de una manera que hacía que el avión fuera sensible en extremo a los movimientos del timón. En manos inexpertas, la estabilidad direccional era un problema real. El sueño de que jóvenes semientrenados pudieran volar este avión era, técnicamente hablando, una ilusión peligrosa. Los pilotos más experimentados, sin embargo,
encontraban en esas mismas características una agilidad que describían con genuino entusiasmo. Oberleutnant Emil Demuth, uno de los primeros pilotos operacionales del E-162 en el Jagdgeschwader 1, anotó en sus registros que el avión respondía a los mandos con una inmediatez que ningún caza de pistón podía igualar. La sensación de acelerar en horizontal era, según sus palabras, diferente a todo lo anterior. El armamento consistía en 2 cañones MK-108 de 30 milímetros, montados bajo la nariz. Era un armamento sustancial. Los mismos cañones armaban al Me-262, y en ambos casos su velocidad de proyectil relativamente baja significaba que el piloto necesitaba estar muy cerca del objetivo para garantizar impactos efectivos. En un avión tan rápido como el E-162, esa proximidad era difícil de alcanzar y peligrosa de mantener. Para febrero de 1945, el Jagdgeschwader 1 había comenzado a recibir E-162 en el aeródromo de Parchim, en el norte de Alemania. Las unidades operacionales debían entrenar a los pilotos, completar los procedimientos de aceptación de aeronaves y prepararse para operaciones de intercepción. La cadena de mando esperaba que el ala estuviera lista para el combate en semanas. La realidad era más complicada. El BMW 003 sufría una vida operacional corta. Los álabes de la turbina se degradaban con rapidez. En condiciones de guerra, con combustible de calidad variable y mantenimiento deficiente por escasez de repuestos, los motores fallaban con frecuencia. Los registros del JG-1 de este periodo muestran una tasa de aviones inoperativos por razones mecánicas que en algunos momentos superaba el 40% del parque disponible. Las operaciones de combate documentadas del E-162 son escasas y sus resultados están rodeados de imprecisiones históricas que los investigadores aún debaten. Lo que está verificado es que el JG-1 realizó misiones de intercepción en la primavera de 1945, principalmente en el norte de Alemania, y que al menos algunos pilotos de la unidad entraron en contacto con formaciones aliadas. Las reclamaciones de derribos por parte de pilotos del JG-1 existen en los registros alemanes, pero la confirmación cruzada con registros aliados es fragmentaria. Lo que sí está documentado es que pilotos aliados, principalmente de la Royal Air Force, comenzaron a reportar encuentros con un caza a reacción de configuración desconocida y velocidad superior a todo lo visto hasta entonces. Los informes de inteligencia de la RAF del primer trimestre de 1945 contienen descripciones de un avión con el motor en posición dorsal que desconcertaba a los observadores entrenados. En los cuarteles generales aliados, estos informes generaron una categoría especial de urgencia. Se necesitaba capturar uno intacto. Esa captura ocurrió, aunque no exactamente de la manera que los planificadores aliados habían previsto. Cuando las fuerzas terrestres avanzaron hacia los aeródromos del norte de Alemania en abril y mayo de 1945, encontraron ejemplares del E-162 en distintos estados de completado, algunos destruidos deliberadamente, otros simplemente abandonados. En Leck, en Schleswig-Holstein, los británicos capturaron varios E-162 en condiciones voladoras. Los archivos del Royal Aircraft Establishment en Farnborough contienen los informes de vuelo de los pilotos británicos que evaluaron esos ejemplares entre 1945 y 1946. Sus conclusiones fueron, en términos técnicos, mixtas pero respetables. El E-162 era un avión real, con capacidades reales, y con deficiencias reales. No era la superarma que la propaganda del Reich había insinuado. Pero tampoco era el proyecto fallido que algunos historiadores de posguerra, quizás con el deseo de minimizar lo que había estado en juego, tendieron a presentar. En total, se estima que entre 250 y 320 unidades del E-162 llegaron a completarse antes del final de la guerra, aunque las cifras exactas varían según la fuente consultada, dado que muchos registros de producción fueron destruidos en los últimos días del Reich. La ambición original de 1000 unidades para enero de 1945 no fue ni remotamente alcanzada. Pero el hecho de que en apenas 5 meses desde el primer vuelo se hubiera desarrollado, producido parcialmente y desplegado operacionalmente un caza a reacción enteramente nuevo era, desde una perspectiva puramente técnica, algo sin precedente en la historia de la aviación. Lo que hace al E-162 particularmente interesante para los historiadores no es lo que logró. Es lo que representaba como síntoma. Era el producto de un sistema industrial y militar que intentaba compensar con velocidad de desarrollo lo que ya no podía compensar con recursos o tiempo estratégico.
Era la materialización de una paradoja alemana de los últimos años de guerra. La capacidad técnica para innovar se mantuvo hasta casi el final, mientras que las condiciones para traducir esa innovación en ventaja operacional se habían perdido mucho antes. Los ingenieros que diseñaron el E-162 no eran incompetentes. Karl Schwarzler y su equipo produjeron, en condiciones extraordinariamente difíciles, un avión que funcionaba. El problema era que funcionaba en un contexto donde los aeródromos eran bombardeados regularmente, donde el combustible de aviación escaseaba, donde los pilotos con experiencia real eran una fracción de lo que habían sido en 1940, y donde la capacidad logística para sostener operaciones complejas con un avión que requería mantenimiento especializado simplemente ya no existía. Cuando los ingenieros de Inkel recibieron la orden de destruir los prototipos avanzados y los documentos de desarrollo en aquellas últimas semanas, algunos de ellos lo hicieron con la conciencia de que estaban quemando algo que, en otro contexto histórico, habría podido ser el punto de partida de una generación de aviación que el mundo tardaría años en alcanzar. No como una melancolía por el Reich, que para entonces muchos veían como lo que era, sino como el duelo específico del ingeniero ante el trabajo destruido. Los E-162 capturados por las fuerzas aliadas fueron llevados a distintos países para evaluación. Los estadounidenses llevaron ejemplares a Wright Field en Ohio. Los franceses evaluaron unidades en su centro de pruebas de Brétigny-sur-Orge. Los soviéticos, que capturaron instalaciones de producción en la zona oriental, obtuvieron sus propios ejemplares y documentación técnica. Ninguno de estos programas de evaluación produjo un desarrollo operacional directo. Las fuerzas aliadas tenían sus propios programas de aviación a reacción que estaban avanzando con recursos y condiciones incomparablemente mejores que los que había tenido Inkel en 1944. El E-162 terminó siendo una anomalía histórica, estudiada, catalogada y eventualmente exhibida en museos. Hoy existen varios ejemplares supervivientes en distintos museos del mundo. El Smithsonian National Air and Space Museum en Washington conserva uno. El RAF Museum en Endon tiene otro. El Deutsche Technik Museum en Berlín alberga un fuselaje parcialmente restaurado. Son los testigos silenciosos de un programa que existió durante apenas 5 meses en condiciones de guerra total, que mató a su primer piloto en el vuelo inaugural por un fallo de fabricación evitable, y que de alguna manera, a pesar de todo, produjo un avión que volaba. Hay una última pregunta que los historiadores de aviación formulan con cierta regularidad cuando estudian el E-162. ¿Qué habría pasado si hubiera llegado un año antes, con motores más maduros, con pilotos entrenados adecuadamente, con una cadena de suministro intacta? Es una pregunta que no tiene respuesta verificable. Lo que sí tiene respuesta es que pasó en la historia real, llegó tarde, en número insuficiente, con una logística en colapso, y los hombres que lo construyeron destruyeron lo que pudieron antes de que otros llegaran a estudiarlo. El resto lo reconstruyeron décadas más tarde los archivistas, los ingenieros de los museos y los historiadores de aviación que encontraron en los registros dispersos el rastro de algo que casi fue. Eso, por sí solo, es suficiente para recordarlo.